Saludos a todos en este episodio especial de Cats and Yarns. En el espíritu festivo de la Navidad vamos a sumergirnos en el mundo encantado del crochet para crear algo verdaderamente mágico. Hoy aprenderás paso a paso cómo tejer tu propio pino nevado, un proyecto simple y lleno de encanto que dará un toque especial a tu decoración navideña. Así que toma tus ganchillos y prepárate para tejer este adorno lleno de espíritu navideño. Comencemos a tejer magia juntos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Permítame primero compartirle algunos detalles. Este patrón es ideal para todos los niveles, ya que utiliza puntos básicos de crochet y 2 puntos especiales: el racimo de 3 puntos altos y el racimo de 3 puntos altos dobles. Su tamaño dependerá del hilo y del ganchillo elegido. En mi ejemplo utilicé un hilo color crudo con una aguja de 3 milímetros. Y con solo 7 filas podrás completar este encantador pino nevado. Es una creación sencilla y rápida que deleitará tu temporada navideña. Comienzas haciendo un anillo de 4 cadenas, para lo cual haces un nudo deslizado, introduces en él, luego de ajustarlo, tu ganchillo y tomas el hilado con la mano opuesta para sujetar bien. Allí tejes 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y unes con un punto deslizado a la primera cadena para formar un anillo. Ahí va. ¿Ven? En la carrera número 1 paso a tejer dentro del anillo mi primer racimo de 3 puntos altos, para lo cual hago 3 cadenas para tomar altura, que cuentan como mi primer punto alto del racimo, y 2 puntos altos incompletos dentro del anillo. Tomo lazada, introduzco el ganchillo en el anillo, traigo la lazada y me quedan 3 lazadas en el ganchillo. Ahí tomo lazada y atravieso las 2 primeras, formando así mi primer punto alto incompleto. Hago el segundo. Tomo lazada, introduzco el ganchillo, traigo lazada, tomo lazada nuevamente uniendo los 2 primeros y ahora me quedan 3 lazadas. Entonces tomo lazada y atravieso todos juntos. ¿Ven? Hago 3 cadenas para separar y paso a tejer en el anillo mi segundo racimo de 3 puntos altos. Fácil, introduzco el ganchillo, traigo lazada, uno las 2 primeras y queda mi primer punto alto incompleto. Tomo lazada, introduzco el ganchillo en el anillo, traigo la lazada, tomo lazada y uno las 2 primeras, segundo. Ahora hago nuevamente la secuencia para generar mi tercer punto alto incompleto. ¿Ven? Ahí me quedaron 4 lazadas en el ganchillo. Tomo hilo y atravieso todas juntas, formando así mi segundo racimo. Para comenzar con la carrera número 2, tejo 3 cadenas de giro, 2 y 3, giro el tejido y comienzo tejiendo un punto alto incompleto en el mismo racimo donde están las 3 cadenas. Ahí va. Y un segundo en el espacio de 3 cadenas.
Así formo mi primer racimo. Tomo la lazada y atravieso las 3 que están en el ganchillo juntas. Hago 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, y tejo mi próximo racimo de 3 puntos altos dentro del mismo espacio de 3 cadenas. ¿Ven? Hago mi primer punto alto incompleto, un segundo, solo cerrando las primeras 2 lazadas, y el tercero. ¿Ven? Las 2 lazadas primeras. Ahí va, me quedan 4 en el ganchillo, tomo lazada y atravieso todas juntas. Así queda el segundo. Ahora paso a tejer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y mi siguiente y último racimo. Mi primer punto alto incompleto lo tejo en el espacio de 3 cadenas. El segundo y el tercero en el racimo, en el último que tejimos en la fila anterior. Ahí hacemos uno incompleto y el último, ahí va, también incompleto. Me van a quedar 4 lazadas en el ganchillo. Tomo el hilo y atravieso todas juntas. Así termino la carrera número 2. ¿Ven? Para comenzar la carrera número 3, tejo 4 cadenas de giro, 1, 2, 3 y 4, que cuentan como primer punto alto doble del racimo. Giro mi tejido y empiezo a tejerlo. Tejo un punto alto doble incompleto en el mismo punto. Enrollo el hilo con el ganchillo 2 veces, tomo lazada y atravieso las 2 primeras lazadas, tomo lazada y atravieso las 2 segundas. Luego hago un punto alto doble incompleto en el espacio de 3 cadenas. Ahí va. Atravieso las 2 primeras, tomo lazada y atravieso las 2 segundas. Así logro las 3 patitas de mi racimo. Tomo lazada y atravieso las 3 juntas, formando así mi primer racimo. Hago 3 cadenas al aire para separar y tejo un racimo de 3 puntos altos dobles en el mismo espacio de 3 cadenas. Allí. Tejo mi primer punto alto doble incompleto, el segundo, ahí va, y mi tercero. Quedan así 4 lazadas en el ganchillo. Engancho el hilado y atravieso las 4 juntas. Formo así mi segundo racimo. Hago 3 cadenas al aire, salto el siguiente racimo de la fila anterior, ese lo salto y tejo un racimo de 3 puntos altos dobles en el siguiente espacio de 3 cadenas. Tejo mi primer punto alto doble incompleto, el segundo, ahí va, vamos uniendo las lazadas de a 2, y el tercero, siempre incompletos, ¿sí? Y luego vamos a tomar el hilo, lo vamos a enganchar con el ganchillo y vamos a atravesar todas las lazadas juntas que nos quedaron en el ganchillo. Ahí va.
¿Sí? Ahí tenemos nuestro tercer racimo. Hacemos 3 cadenas al aire y empezamos a tejer nuestro último racimo. Hacemos 2 puntos altos dobles incompletos en el mismo espacio de 3 cadenas que venimos trabajando. Ahí hacemos el primero y hacemos el segundo y hacemos luego, tejemos un punto alto doble incompleto en el racimo de la fila anterior. Ahí va. Cerramos las 2 primeras, engancho el hilo y cerramos las 2 segundas. Tomamos el hilo nuevamente y atravesamos todas juntas, terminando así nuestro cuarto racimo. ¿Sí? Ahora levantamos 4 cadenas para comenzar con nuestra cuarta carrera. Así que giramos nuestro tejido y nos preparamos para tejer nuestro primer racimo. Esas cadenas cuentan como mi primer punto alto doble del racimo y paso a tejer un punto alto doble incompleto en el mismo punto. ¿Ven? Las últimas 2 lazadas y ahí va. Y tejo un punto alto doble incompleto en el espacio de 3 cadenas. Ahí va. Luego tomo lazada y atravieso las 3 que están en el ganchillo juntas. Y 3 cadenas al aire. 2, 3 y un racimo de 3 puntos altos dobles en el mismo espacio de 3 cadenas. Ahí va el primer punto alto doble incompleto. Tejemos el segundo. Ahí está. Y el tercero. Tomamos lazada, atravieso las 2 primeras. Tomamos lazada y atravieso las 2 segundas. Ahí me quedan 4 en el ganchillo. Tomo el hilo y atravieso todas juntas. Para separar, hago mis 3 cadenas al aire. Ahí va. Salto el siguiente racimo de la fila anterior y tejo un racimo de 3 puntos altos doble en el siguiente espacio de 3 cadenas. Muy bien. Hacemos mi segundo punto alto doble incompleto. Ahí está. Y un tercero. Me van a quedar 4 lazadas en el ganchillo. Voy a tomar hilo y las voy a atravesar todas juntas. Hago mis 3 cadenas al aire luego para separar. Ahí va, 1, 2 y 3. Salto el siguiente racimo de la fila anterior y tejo un racimo de 3 puntos altos doble en el siguiente espacio de 3 cadenas. Tejo mi primer punto alto doble incompleto. Ahí va. Atravieso las 2 primeras, atravieso las 2 segundas. Tejo el segundo. Ahí va. Las 2 primeras, las 2 segundas y el tercero. De la misma manera. Ahí me quedan 4 lazadas en el ganchillo. Tomo hilo y atravieso las 4 juntas. Hago 3 cadenas al aire de separación y tejo 2 puntos altos dobles incompletos en el mismo espacio de 3 cadenas y un punto alto doble incompleto en el racimo de la fila anterior. Bien, ahí hice el primer incompleto, hago mi segundo
Ahí está, y mi tercero. Así me quedan 4 lazadas en el ganchillo. Tomo hilo y las atravieso las 4 juntas. Ahí va. Así termino mi último racimo, quedando 5 en esta carrera. Para comenzar la carrera número 5 hago 2 cadenas de giro que cuentan como mi primer punto bajo y giro el tejido. Paso a tejer 3 puntos bajos en el espacio de 3 cadenas. Hago 1, 2 y 3 y un punto bajo en el siguiente racimo de la fila anterior. Ahí. Luego vienen 3 puntos bajos en el espacio de 3 cadenas siguiente. 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas al aire. 1, 2, con ellas tomo altura y tejo un punto alto doble en el mismo espacio de 3 cadenas. 1 las 2 primeras, 1 las 2 segundas, 1 las 2 terceras. Salto el siguiente racimo de la fila interior y paso a tejer un punto alto doble en el siguiente espacio de 3 cadenas. Ahí va. 1 las 2 primeras, tomo lazada y 1 las 2 segundas, tomo lazada y 1 las 3 últimas. Hago 2 cadenas al aire y 3 puntos bajos en el mismo espacio de 3 cadenas. 1, corro un poquito, ahí va, para que se me vaya formando el tronco del arbolito. Tejo mi segundo punto bajo, ahí, y mi tercero. Luego, por último, hago un punto bajo en el último racimo de la fila anterior. Ahí va. Y hago 3 puntos bajos en el siguiente espacio de 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y un punto bajo en el último racimo que queda bien en la esquinita. Ahí. Ahí va. Así termino mi quinta carrera. Puedo entonces rematar y zurcir. Obviamente voy a esconder todas las puntitas sobrantes que me hayan quedado. Invierto el arbolito y voilà, ahí está. Si lo vas a colgar de un arbolito de Navidad, puedes agregarle desde la parte superior un cordel de 15 cadenas, para lo cual unes el hilado a la parte superior con un punto deslizado. Tejes 15 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y lo unes con un punto deslizado en el mismo punto del inicio. Giras el arbolito, sacas tu ganchillo y lo pones por el mismo lugar, picas en el mismo lugar y traes esa lazadita final para atrás para esconderla mejor. Ahí haces una lazada para ajustar y puedes cortar el hilo para rematar. Es una manera de esconder la terminación un poquito más. Ajustas bien y listo, está terminado nuestro cordel. Puedes decorar tu pino nevado con pequeñas luces LED. Agregar luces a tu adorno le dará un brillo extra, creando un efecto mágico cuando se cuelgue en tu árbol de Navidad.
Opta por luces de colores cálidos para realzar aún más su encanto festivo. Haz que tu Navidad brille con ese toque adicional. Y ahí lo tienes, tu encantador pino nevado, listo para brillar en tu árbol de Navidad. Si disfrutaste tejiendo este adorno, no te pierdas el tutorial de la estrella de Navidad mágica en nuestro canal. Y recuerda, estoy aquí para responder cualquier consulta que tengas. Gracias por tejer conmigo y que tu Navidad esté llena de magia. Hasta la próxima. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.